Todos estos libros tenemos que conservarlos, digitalizándolos con BookConnex. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que es una auténtica joya. Es el libro que publicó la España Industrial en 1947 para celebrar su centenario. Sí, Y es fascinante porque no es solo la historia de una fábrica, es el manual de instrucciones de cómo se construya un mundo entero a su alrededor. exacto. Es que leyendo esto te das cuenta de que no estamos hablando de un simple lugar de trabajo. Había un campo de fútbol para 5.000 personas, piscina, cine, biblioteca. Una barbaridad. Hasta organizaban y pagaban viajes de vacaciones para sus obreros. Así que la misión que tenemos por delante es averiguar cómo era posible algo así y sobre todo qué nos cuenta sobre la época. Es que ese es el punto clave. La España industrial no fue una fábrica más. Su fundación en 1847 responde a un proyecto de país, a una idea de regeneración industrial después de un siglo muy convulso. Claro. Y este libro, por supuesto, es un documento de autohomenaje. Una pieza de propaganda, si quieres. La narrativa está construida al milímetro para presentar la idea de una gran familia industrial. Nuestro trabajo es leer un poco entre líneas para entender qué significaba realmente formar parte de esa familia. Pues vamos a ello. El libro arranca en 1847. ¿Qué estaba pasando en España en ese momento para que alguien decidiera montar un gigante industrial de este calibre? Porque la ambición era enorme desde el primer día. Pues España venía de un desastre, básicamente. La Guerra de la Independencia a principios del siglo XIX había arrasado el tejido industrial, sobre todo el textil catalán, que era el más potente. Claro. Durante décadas, el mercado español se inundó de productos extranjeros, sobre todo británicos. Así que, a mediados de siglo, surge una corriente de pensamiento, casi un movimiento patriótico, que busca reconstruir esa capacidad industrial. Entiendo. El objetivo no era solo ganar dinero, era, y cito frases que aparecen en artículos de la época, arrojar del suelo patrio la producción extranjera y reconquistar el consumo perdido. El lenguaje es casi bélico. O sea, una batalla económica, vaya. Exacto. Y el punto de inflexión, que es clave, es muy concreto. En 1842, el Reino Unido, que hasta entonces había prohibido la exportación de su tecnología punta para mantener su monopolio, levanta esa prohibición. Ah, qué interesante. Y centro de esa reconstrucción. Y claro, se convierte en un coloso. Las cifras que da el libro, por el centenario, son difíciles de procesar, ¿eh? A ver, hablan de 82 millones de kilos de algodón hilado en 100 años. Una locura. Y en tejido, 11 millones de piezas, que dicen que equivale a 650 millones de metros. ¿Qué significa una cifra así? Es que es tan grande que se vuelve abstracta. Es que es abstracta. Pensemos en lo que significa. 650 millones de metros. La distancia de la Tierra a la Luna es de unos 384 millones de metros. O sea que, Es decir, con la tela que produjeron en un siglo, podían ir y volver a la Luna. Pero bajando la Tierra, significaba que una sola empresa tenía la capacidad de vestir, literalmente, a buena parte del país. claro, el objetivo era ese. Exacto. Que las sábanas, las cortinas, las panas de los pantalones, las tapicerías, que todo eso llevara el sello nacional. Ser un coloso no era solo un logro empresarial, era una declaración de autosuficiencia. Claro, y para mantener esa escala de producción es evidente que necesitaban una cantidad ingente de mano de obra. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque no se limitaron a contratar gente, No, para nada. empezaron a construir un mundo entero para ellos. De hecho, mientras leía el libro, me topé con una expresión que los obreros usaban una y otra vez para referirse a la fábrica: casa pairal. Mm. Me suena algo muy familiar, muy de hogar. ¿A qué se referían exactamente con eso? Pues casa pairal es el término catalán para la casa solariega, la casa ancestral de una familia que pasa de generación en generación. Es el centro de la vida familiar económica. La casa principal, ¿no? Eso es. Que los obreros usaran ese término para la fábrica, bueno, es que eso lo dice todo. No era solo el sitio donde trabajaban. Era el centro de su universo social. La empresa trascendía el contrato laboral, ofrecía una identidad y un paraguas protector. Y vaya paraguas. Las instalaciones que describe el libro son de no creérselo. Hablan de un parque de deportes que parece, una ciudad olímpica en miniatura. Sí. Las fotos muestran un campo de fútbol con gradas para 5.000 personas. ¡5.000! Tenían su propio equipo, los industriales, por supuesto. Claro. Y al lado, una piscina de 320.000 litros.
Pistas de tenis, de baloncesto, gimnasio al aire libre. Estamos hablando de los años 40, ¿eh? Es algo absolutamente excepcional para la época. Piensa que la mayoría de la población trabajadora vivía en condiciones muy precarias y el ocio era un lujo inimaginable. Ya. Que tu empresa te ofrezca estas instalaciones es un factor de atracción y de fidelización brutal. Pero claro, esto tiene una doble lectura. A eso iba. Porque no se quedaba en el deporte. Inauguran un edificio, el Casino, que es un centro social con teatro y cine para 750 personas, sala de billar y una biblioteca con 5.000 libros. Completísimo. Y aquí hay una frase en el libro que me dejó pensando. Dicen que el objetivo era facilitar el aprovechamiento digno y educativo de las horas sobrantes del trabajo. Sino que se preocupa por lo que haces cuando no estás trabajando. Claro. El objetivo, por un lado, es genuinamente mejorar la vida del obrero, ofrecerle cultura y un ocio saludable. Pero por otro, es una forma sutil de control social. Totalmente. Un trabajador que pasa su tiempo libre en el club deportivo o en la biblioteca de la empresa es un trabajador que no está en la taberna ni en reuniones sindicales clandestinas. Se busca crear una comunidad cohesionada, ordenada y leal, fomentado por la dirección, como dice el propio libro. Es cuidado y control. Las dos caras de la misma moneda. Y ese vínculo tan fuerte, esa lealtad, se forjó a fuego en momentos de crisis. Hay una historia en el libro que parece sacada de una novela, la epidemia de cólera de 1865 en Barcelona. Un momento terrible. El cólera devastador y la sanidad pública, pues, inexistente. La gente moría en las calles. Y lo normal era que las empresas cerraran. Claro, cerrar y que cada uno se las apañara como pudiera. Pero ellos no. Lo que hicieron fue montar un hospital de campaña dentro de la propia fábrica. Aislaron a los enfermos, los cuidaron. Increíble. Y el libro recoge un mensaje de gratitud de los obreros de la época que pone la piel de gallina. Escriben: se establece en la España industrial una enfermería para sus operarios enfermos. Con tan heroicos, con tan generosos protectores, somos invencibles. Protectores, es que esa es la palabra. Hablan de los directivos como protectores, como héroes. Porque lo fueron, en ese contexto. El texto cuenta que los directivos visitaban personalmente a los enfermos, se sentaban en sus camas, se arriesgaban al contagio. Ese gesto, en 1865, no se olvida. No, claro. Convierte la metáfora de la familia en una realidad tangible y crea un contrato de lealtad no escrito que durará generaciones. A partir de ahí, trabajar en la España industrial no es solo tener un empleo, es pertenecer a un clan que te cuida en los peores momentos. Y ese clan, claro, celebraba sus logros a lo grande. Las bodas de oro en 1897 fueron un fiestón, con misa, discursos y premios. Me llamó la atención el caso de Juan Campañá, un obrero que llevaba 50 años en la empresa desde el primer día. 50 años. Le dieron 500 pesetas, que era una fortuna, y un diploma. Fue el héroe del día. Es que es la encarnación de ese ideal de vida. Estabilidad, lealtad y recompensa. Una vida entera bajo el mismo techo, el de la casa pairal. Pero si eso fue grande, lo del centenario en 1947 supera cualquier cosa. El libro le dedica un capítulo entero con muchísimas fotos. Imagina la escena. Más de 3.000 personas reunidas. Buah. Tuvieron que vaciar una de las naves de producción y transformarla en una capilla gigante y un salón de actos. Repartieron pagas extra a todo el mundo y lotes de comida con pollo, vino, aceite y también lotes de tejidos de la propia fábrica. Una demostración de poderío y de generosidad muy bien calculada, ¿eh? Es un mensaje para adentro y para afuera. Somos una gran familia y cuidamos de los nuestros. Pero espera, que llega el detalle más increíble de todos. A ver. Para los 24 obreros que llevaban 50 años o más trabajando allí, la recompensa fue otra. A cada uno le entregaron una acción liberada de la sociedad. ¿En serio? Los convirtieron en accionistas. No me digas. Es que esa es la jugada maestra del paternalismo. Es un acto simbólico de una potencia brutal. Totalmente. ¿Qué le estás diciendo a un obrero como Miguel Sufré, que llevaba 63 años en la fábrica, al darle una acción? Le estás diciendo, tú no eres un simple empleado, eres dueño de un trocito de esto. Tus intereses y los míos son los mismos. Es que borra la frontera. Se borra, en apariencia, la frontera entre el capital y el trabajo. Es la culminación del ideal de la familia unida. Y claro, todo esto no ocurre en el vacío. Estamos en 1947, en pleno franquismo.
¿Cómo encaja esta celebración en el contexto político? Pues encaja como un guante. La fiesta es una perfecta significación de los valores que el régimen quería promover. Los discursos que el libro reproduce están plagados de referencias a Dios y a la patria. Me lo imagino. Y hay un agradecimiento explícito al jefe del Estado, a Franco, por garantizar la paz que ha permitido la celebración. El evento proyecta una imagen de armonía entre clases, de jerarquía ordenada y de unidad nacional. La España industrial se presenta como el ejemplo perfecto de cómo debía ser España según el franquismo. La implicación en la vida de los trabajadores iba todavía más allá. Encuentro en el libro algo llamado viajes de vacaciones. A partir de 1940, la empresa sorteaba cada año viajes pagados para grupos de obreros. Otra vez, una iniciativa brillante que combina ocio y adoctrinamiento. Las vacaciones pagadas eran ciencia ficción para un obrero de la época. Pero, ¿a dónde les llevaban? Los destinos no eran casuales. Para nada. El libro los describe como lugares de España consagrados por la religión, la tradición y el heroísmo. Las rutas eran Zaragoza, para ver a la Virgen del Pilar, El Escorial, Toledo, Burgos. Los grandes símbolos. Los grandes símbolos de la España imperial y católica. Y funciona. Hay una carta de agradecimiento de los obreros al director que es muy clara. Le dicen, a no ser por los altos sentimientos de bondad y patriotismo que usted tiene, nunca hubiéramos podido ver las riquezas que posee España. Misión cumplida. Los viajes refuerzan una visión muy concreta de la identidad española, la misma que promovía el régimen, y a la vez generan una gratitud infinita hacia la empresa. Es un círculo perfecto. Es que la fábrica era una miniciudad totalmente autosuficiente. El último detalle que me dejó alucinada fue la brigada de bomberos. ¿También? Tenían su propio cuerpo de bomberos, desde 1897, con obreros voluntarios, su propio retén, su bomba de vapor que luego modernizaron. Estaban preparados para cualquier cosa. Es el concepto de la fábrica como un ente autónomo y protector llevado al extremo. Te protege de la enfermedad con su hospital, de la ignorancia con su biblioteca, del ocio indigno con su club deportivo. Y hasta del fuego. Y hasta del fuego con sus propios bomberos. Todo queda dentro de los muros y la influencia, benévola de la casa. Si tuviéramos que resumir la idea que nos deja este libro, es que la España industrial fue mucho más que un motor económico. Fue un proyecto social total, una casa pairal que ofrecía un pacto de vida. Un pacto de vida, sí. A cambio de lealtad y trabajo, te daba seguridad absoluta, desde la cuna hasta la tumba, y estructuraba cada aspecto de tu existencia. Exacto. Y la clave es entender esa relación como algo complejo. No era simple explotación ni pura generosidad. Era un sistema de cuidado y control, de lealtad mutua y obligaciones compartidas. Sí. El libro, por supuesto, nos da la versión idealizada, la fotografía perfecta que la dirección quería que viéramos, pero precisamente esa imagen ideal es la que nos revela los anhelos y los valores de una época que buscaba la armonía social, a través de la idea de que los intereses de la empresa y los del trabajador podían ser exactamente los mismos, siempre, claro, bajo la guía paternal de la dirección. Y te quedas pensando, este libro se publicara en 1947, en el apogeo de ese mundo, proyectando una imagen de estabilidad, de algo eterno. Los obreros que recibieron esas acciones se convirtieron en parte del futuro de la empresa. Sí. La pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Cómo pudo esa visión del mundo, la de la fábrica como un hogar protector e inmutable, enfrentarse a las brutales transformaciones económicas, sindicales y sociales que estaban por llegar a España en las décadas siguientes? ¿Pudo sobrevivir ese modelo al paso del tiempo?